Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes en los Ministerios Palabra de Honor. Esta es una conferencia más que le estamos brindando cada domingo por la tarde. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante para todos nosotros. Fíjate que me estaba enterando que, leyendo las noticias, que en Europa ya comenzó un rebrote de esta pandemia, el COVID-19, y ya están otra vez metiendo a la gente a sus casas, etcétera. Y no solamente en España, sino en Francia, Italia, Bélgica, Inglaterra, y parece ser que ahí viene otra vez el asunto, el problema. Pero bueno, antes de seguir con este tema, que el tema es la victoria sobre la enfermedad. Hoy en esta conferencia y en 2 o 3 más, vamos a aprender bíblicamente cómo vamos a salir en victoria ante las enfermedades. Pero bueno, primero quiero leer una cita bíblica que está en Proverbios 18:14 y dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Fíjate, acuérdate que es palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios y nos está dando una recomendación bien interesante. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Así lo dice Reina Valera, pero nuestra versión nueva, la nueva versión internacional, dice, en la enfermedad, el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? Aquí Dios nos está dando un consejo respecto a la actitud que debemos de tener en los momentos difíciles y específicamente está hablando de las enfermedades. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud de un vencedor? En la conferencia pasada, de hace 8 días, hablamos de David y Goliat. Ustedes conocen la historia. Ustedes saben que el pueblo de Israel, cuando empezó la batalla contra los filisteos, estaban amedrentados, estaban llenos de miedo, apanicados por la enorme estatura de Goliat y las palabras que él decía y cómo les gritaba y todos temblando de miedo hasta que llega este jovencito David que en base al pacto que él sabía que tenía con Dios, les dijo a todo el mundo, les dijo, ¿quién es este incircunciso? Al decir eso estaba recordando que él tenía una relación con Dios, que él tenía un pacto con Dios, que este Goliat, que este gigante, que este impío no tenía. O sea, que ¿quién es? ¿Quién es para venir y decirme algo? Es con esa actitud de ganador fue y habló con el rey Saúl. Conoces la historia, el rey Saúl lo quiso disfrazar con su armadura, no la usó, agarró 5 piedras del arroyo y con una piedrita derrotó al gigante, que también el gigante con su estatura y sus gritos, ¡ah, qué chamaco acá! Tratando de amedrentar. ¿Por qué te digo todo esto y lo hago así? Porque así son las circunstancias en tu vida. Algunos de ustedes seguramente están pasando momentos difíciles, momentos en los que estás enfrentando un Goliat, y ahora que viene esta mala noticia que muy probablemente la pandemia viene, la segunda oleada, cuando aquí en nuestra nación, en México y en todo lo que es Latinoamérica apenas, ¿verdad? Nos estamos medio reponiendo cuando están los problemas todavía de económicos, que ha causado todo este mover, todo este malestar. Hay mucha gente con miedo, hay mucha gente que ve este Goliat, hay mucha gente que dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sin embargo, te vuelvo a decir, dice, en la enfermedad, en el problema, en la angustia, en la tribulación, me atrevería a decir yo, el ánimo levanta al enfermo, el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? Así que tenemos como ejemplo de este buen ánimo, de esta buena actitud, a David. Si a este jovencito David, él sabía algo, él tenía un conocimiento de que había un pacto
de Dios Todopoderoso con ellos. Yo no sé si ustedes alguna vez han repetido el versículo que luego leemos o a veces nos saludamos o nos animamos diciendo, si Dios es con nosotros, ¿verdad que sí te lo sabes? Si Dios es con nosotros, contestamos, ¿quién contra nosotros? Bueno, esa era la actitud correcta de David. El problema es que sabemos el versículo, sabemos que es palabra de Dios, ¿ok? Está en el libro de Romanos 8:31, que pues diremos a todo esto, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no basta saberlo, hay que creerlo, hay que creerlo. Y aquí es donde entra la fe. No es lo mismo saber que creer, ¿ok? Sí, mira cómo dice el libro de Joel. Proclamad en Joel 3:9 al 10. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones. Lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa y tremenda dice tu Padre Celestial y que es el mío también, nuestro Papá Dios, en la Biblia, en su palabra! ¡Qué cosa más hermosa nos está recomendando! Te está diciendo, anímate, levántate. ¿Estás pasando por guerra? Bueno, qué bueno, ¿sí? Hay tiempos de guerra y estos son tiempos difíciles, pero Él te dice, proclama, abre tu boca, proclama la guerra. Despiértate, valiente, acércate, acércate al Señor, acércate a su palabra, llénate de fe y cambia tu actitud, porque el desanimado dice, ¿quién podrá levantar al abatido? ¿Quién podrá levantarlo? Una de las cosas que yo he aprendido por experiencia es, cuando estás animado, las cosas te salen mejor. Cuando estás desanimado, todo es boca abajo, todo es camino para abajo, ¿verdad? Y bueno, sin ganas no sale. Cuando yo practicaba el montañismo es algo que lo aprendí muy pronto. Por ejemplo, yo te digo, los días que podíamos descansar, escalábamos paredes de granito muy altas, nos tomaban 5 días escalarlas, dormíamos colgados. Y los días que podíamos descansar, al día siguiente escalábamos bien padre, subíamos mucho. Pero si por alguna razón, y nos pasó varias veces, teníamos que dormir colgados sin dormir, al día siguiente no rendíamos. El cansancio, la fatiga, te deprimías, estabas todo deprimido, escalabas sin ganas, tenías ganas ya de bajarte de ahí, ¿verdad? La altura, el miedo en la altura y todo, te daba más miedo. Cuando estás cansado, cuando estás fatigado, cuando estás abatido, el miedo entra más fuerte. Esto es algo que lo aprendí yo andando en las montañas. Ujú. Si estás cansado, si estás fatigado, sí, si estás abatido, uy, es más fácil que seas presa del miedo. Así que diga el débil, fuerte soy. Dices tú, Ricky Ricón, pues es fácil decirlo, es muy bonito oírte decir la palabra, pero ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo podemos cambiar actitud? Si ya tenemos los problemas encima, si ya estamos sintiendo estas emociones de temor, de angustia, de desasosiego, ¿cómo podremos cambiar esto? La respuesta es sencilla, yo creo que ya la sabes, solo con la fe, solo con la fe. Y la fe es por la palabra de Dios. Solo con la fe es por la palabra de Dios. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque yo entiendo que a veces decirle a la gente, ten fe, ¿sí? O solo por la fe, para nosotros los predicadores o los ministros parece que resulta fácil y que la gente luego no entiende qué es la fe. Bueno, tenemos la definición correcta dada por Dios, la certeza de lo que esperas, la convicción de aquello que no ves. Ahora, yo me pongo a pensar,
Si te da el COVID-19, si te diagnostican, te enfermas, empiezas con la tos, empiezas con el malestar, el dolor de cabeza, la fiebre y todo eso, ¿qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas? ¿Esperas morirte? ¿Esperas ir a un hospital y que te entuben y que, bueno, pues que se haga un cuadro todo feo? ¿O esperas salir adelante? Esta es la actitud, ¿sí? Estamos hablando de esta actitud del ánimo. Ujú. Ahora, ¿qué es la fe? La certeza de lo que esperas, la convicción, estar convencido de cosas que todavía no ves. ¿Cómo podemos estar convencidos de que el COVID no nos va a pecar? ¿Sí? Y que si nos pegan no nos va a hacer nada, no vamos a tener problemas fuertes ni de dolores, ni de gripe, ni de garganta, ni de temperatura. ¿Cómo puedo yo estar seguro de eso? Bueno, es bien fácil. Si Dios Todopoderoso tiene una palabra al respecto dentro de la Biblia, que es su palabra, si tú encuentras en la Biblia la palabra de Dios, promesas respecto a tu problema, no solamente en enfermedad, sea cual sea el problema, la angustia, la tribulación que tú hoy estés enfrentando, busca en la Biblia, busca en la palabra de tu Padre Celestial y date cuenta que lo que Dios dijo, Él lo va a hablar, lo va a cumplir porque Dios no miente. Lo dice así la Escritura, lo que Dios habló, Él lo va a cumplir, lo que Dios ha dicho, Él lo va a ejecutar. Además, Dios no puede mentir. Es una de las cosas que Dios no puede hacer porque Él es Dios. Tenemos que entender esto, porque si Dios dice que el cielo es color de rosa, porque Él es Dios, el cielo se va a convertir color de rosa. Ujú. Y si Dios dice, habla y dice, bueno, ahora las manzanas van a saber a mango, pues eso va a suceder. El sabor de las manzanas se convertirá en sabor a mango. ¿Sí me explico? Cualquier cosa que salga de la boca de Dios se cumple, porque Él es Dios. Así que Él no puede mentir. Ujú. Sí, ok, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, ajá, y la palabra de Dios es la verdad, la palabra de Dios se cumple. ¿Sí me entienden? Ujú. Bueno, es que estaba aquí haciendo señas para que me pasaran una Biblia. Ahorita me la pasan. ¿Sí? Es bien importante, es importantísimo que entiendas que el ejemplo que te acabo de dar de cuando Dios dice que la manzana adquiera sabor a mango, va a suceder, o que si el cielo se va a volver de otro color, va a suceder porque es Dios. Bueno, todo lo que está aquí escrito, Dios lo habló y lo habló para ti y para mí. De aquí viene la fe. La fe viene de aquí. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso, una definición que yo uso mucho y le digo a la gente acerca de la fe es creerle a Dios creyendo su palabra. Fe es creerle a Dios creyendo su palabra. Entonces, si en la Biblia dice algo acerca de las enfermedades, de cómo yo voy a salir sano y en victoria, pues yo lo tomo, lo creo y eso se convierte en lo que estoy esperando. Eso me da la convicción de cosas que todavía no estoy viendo. ¿Ok? Bueno, lo primero que tienes que creer en estos momentos difíciles, en estas batallas que estás peleando, lo primerito es creer que Dios te ama. Saber que Dios te ama y creer que Dios te ama. Y te ama tanto, tantísimo, que prefirió entregar a su propio Hijo antes que perderte a ti. Antes que perderte. Así lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea en este amor, crea que Jesús fue a la cruz, ¿sí? Y ahí en esa cruz pagó todos tus pecados, todos, que además descendió al infierno y en el infierno pagó lo que
tendríamos que pagar nosotros, de tal manera que ahora ni tú ni yo debemos nada. En cuanto al pecado, no debemos. Hemos sido justificados por el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así lo dice, eso es lo que significa Juan 3:16. Y ahora yo te voy a pedir, como siempre lo haré, que lo repitas en voz alta conmigo, Juan 3:16, y cambiemos la palabra mundo y todo aquel por tu nombre. Vas a decir junto conmigo tu nombre. ¿Sale? Lo vamos a hacer a las 3. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios a Ricky Ricón, ahí pon tu nombre, sí, a Ricky Ricón, que ha dado a su Hijo unigénito para que Ricky Ricón, que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna, vida eterna. Y aquí también quiero aclarar que la vida eterna es un atributo exclusivo de Dios, de la deidad. Eterno, eterno quiere decir sin principio y sin final, eterno solo el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero ahora tú y yo también, por medio de la fe, que es la fe, creerle a Dios, creyendo su palabra, por medio de creer que ya se pagó toda deuda de pecado en nuestras vidas, tú y yo hemos entrado a disfrutar de la vida eterna. Ahora somos llamados, como dice primera de Juan 3:1, somos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Por eso el mundo no nos conoce. ¡Wow! Eso es lo primero que hay que creer para estar firmes. Mira, no importa si viene otra oleada o otra más, no importa si la crisis económica se acentúa más aquí en nuestro país o en otras naciones. Tú y yo tenemos promesas de victoria, de redención. Tú y yo contamos con el amor y la protección de Dios Todopoderoso como nuestro Padre Celestial, nuestro Papá. Y eso ya es mucho que decir. Por eso deberíamos de con certeza decir, ¿sí? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y comenzar a leer la Biblia, comenzar a tener una relación con Dios, o si ya la tienes, profundizarla más, porque la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es como Él se comunica contigo, y en la Biblia tú y yo vamos a entender que la enfermedad no es su voluntad. La enfermedad no es voluntad de Dios para tu vida, ni para tus parientes, ni para tus seres queridos, para ningún hijo del rey. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, le voy a leer la nueva versión internacional, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, te dice el Señor. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. A fin de darte un futuro y una esperanza. Desafortunadamente yo he visto con esto de la pandemia y el COVID que cuando vienen síntomas sobre los creyentes o les diagnostican a algunos creyentes que padecen la enfermedad, entra un espíritu de desánimo, entra un espíritu de miedo, ¿sí? No dejan como de atender esta cita que te acabo de leer, esta palabra de Dios, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, Ricky Ricón, te dice el Señor. Son planes de bienestar, no de calamidad. Porque yo tengo un fin, yo quiero darte un futuro y una esperanza. Y entonces entre el miedo y quieren que te piden oración y corren, están todos temerosos. Y esa no es la actitud, acuérdate. ¿Sí? En la enfermedad, el ánimo, el animado, ¿sí? Se levantará de la enfermedad. Pero el de espíritu abatido, ¿quién? Dice, ¿quién? ¿Quién? Ujú. Y esto es importante. Aquí vamos a tratar algo que a lo mejor no lo habías visto así. La enfermedad es espiritual. Así es. Estamos muy acostumbrados a mirar las enfermedades como algo natural en el mundo. Sí, todo el mundo se enferma, ¿verdad? Dicen, bueno, pues todo el mundo se enferma, pues de algo nos tenemos que morir. Y hablamos, y en vez de ponernos de acuerdo con la palabra de Dios, nos ponemos de acuerdo con el hablar del mundo, la mayoría de los creyentes. No lo digo tú, ojalá que tú
no seas de eso. Ojalá que tú digas, no, no, Ricky, yo no acepto, yo no me pongo de acuerdo con el mundo, yo no tomo la enfermedad y las aflicciones como algo natural. Pero aquí vamos a analizar esto de la enfermedad. Es importante. ¿Por qué? Porque está en la Biblia, porque es palabra de Dios. Y te vuelvo a recordar, si Dios lo dice es la verdad, si Dios lo dice, así es. ¿Ok? Y aquí nada más te recuerdo lo que sucede en Génesis 3. Dice Génesis 3 que la serpiente era astuta, más que todos los animales del huerto, la cual dijo, la cual habló, empezó a hablar palabras. Acuérdate de esto, palabras, porque las palabras son importantes. Las palabras que tú estás hablando o los pensamientos que luego son tus palabras son importantes. Jesucristo lo dijo muy claro, de la abundancia de tu corazón hablará tu boca, de la abundancia del ánimo que tengas o el desánimo que tengas es lo que tú vas a hablar. Pero bueno, la serpiente habló y le dijo a la mujer, ¿con que Dios les prohibió comer de los árboles del huerto? Una mentira, tú y yo lo sabemos. Y la mujer, representando a toda la humanidad en esa ocasión, contestó correctamente y le dijo, no, 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 bichito, estás equivocado. Sí, no, tú, bichito, que me sacas la lengua como serpiente. Estás equivocado, no es así, estás mal informado. Dios no nos prohibió comer de los árboles, podemos comer de todos los árboles del huerto, pero de este que está aquí, de este único, dijo Dios, otra vez importante, hay palabra de Dios, hay una palabra de parte de Dios. Ujú. Dijo Dios que de este no comamos porque el día que de él comamos vamos a morir. Y la serpiente replica inmediatamente, no vas a morir, no vas a morir, sino fíjate que Dios sabe que Dios es como es bien envidioso Dios y sabe que si comes de ese árbol, ajá, se te van a abrir los ojos y vas a ser igual a Dios y vas a conocer el bien y el mal. Ujú. Me dan ganas de decir, fíjate, fíjate, fíjate. Ajá. Chismoso, mentiroso. Mm, aquí viene el problema. Y yo te quiero decir que el problema es igual, porque este es algo que es el que tú tienes que decidir también. O sea, el dilema que Adán y Eva tuvieron ahí es el mismo que tú y yo tenemos hoy en día, el mismísimo. Ujú. ¿Cuál es? Dios mi Padre Celestial, Dios mi Padre Celestial, dice una cosa. Ajá, este bichito o este virusito, eh, SARS-CoV-2, lo que sea, esta economía, estos violentos, estos narcotraficantes, esta política, dicen otra cosa. Dios en su palabra dice algo, ellos dicen otra cosa. Tus circunstancias te hablan. Tus circunstancias te hablan. Tu problema matrimonial, ¿verdad? Tu problema de salud, tu problema económico, tu problema familiar con tus hijos, o a lo mejor hasta tu estado de ánimo te habla, te está hablando. Ujú. Pero ojo, Dios dice otra cosa. El dilema de Adán y Eva. Ujú. Dice, bueno, ¿quién de los dos dirá la verdad? ¿Quién de los dos dirá la verdad? ¿A cuál de los dos le voy a creer? Era lo que ellos tenían que resolver y fue el dilema que se le ha planteado. Y es el dilema que se nos plantea hoy en día. Ujú. Y más con las noticias y como viene más los problemas. Estamos viviendo algo que nunca habíamos vivido. ¿Sí? Aunque ya ha habido pandemias en la historia de la humanidad, nunca se había detenido todo el planeta como se ha detenido, todo el planeta. En el caso de nosotros los creyentes, ¿sí? Tenemos el problema de que cuando íbamos a pensar que las iglesias se iban a cerrar, las iglesias que no íbamos a poder asistir a las reuniones de los domingos. Y ya llevamos varios meses así. Y ahorita que estamos comenzando otra vez a reunirnos y todo, de repente llega la noticia, de repente llega la serpiente a decirte, ah, con que esto va a pasar. Ujú. ¿Estás en ese dilema? ¿Qué quiero que notes con esto? Lo que es muy importante que notes que el pecado original no es desobediencia, no es desobediencia. Así nos enseñaron desde hace muchos, muchos años. El pecado original, lo que crea todos los problemas es incredulidad a la palabra de Dios, no creerle a Dios.
Ese es el pecado original, lo cual produce en automático la desobediencia a Dios. Eso es el resultado. La desobediencia es una consecuencia del pecado original, que es incredulidad a la palabra de Dios. Y es ahí donde nos atoramos. Es lo que estoy tratando de compartir con ustedes. Podemos decir, sí, sí, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, pero no lo creemos. No lo creemos. Si lo creyéramos, no tendríamos miedo, no estaríamos temerosos. Así que bueno, regreso con esto de la enfermedad. Dios dijo, si comes de esto vas a morir, de este árbol, el fruto. Y ellos comieron. Y no vemos que cayeron enseguida muertos. ¿Por qué? Porque la muerte es espiritual. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner medio rara para algunas personas, porque las personas, la mayoría de la gente común y corriente, piensan que lo importante es lo tangible, lo natural, lo que puedes ver, lo que puedas tocar, lo que puedas ver, lo que puedas tocar. Ujú. ¿Sí? Lo que sea, una mesa, tus cochetitos, ¿no? Eso. Parece ser que eso es lo importante, eso es lo real, eso es lo verdadero. Pero yo te recuerdo que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es espíritu. Dios es espíritu. Tú y yo somos espíritu. Somos espíritu. No tenemos un espíritu. Di conmigo ahí en tu lugar. Suena raro, ¿eh? La primera vez que lo dices, decir, yo soy espíritu. Porque estamos acostumbrados a pensar que tenemos un espíritu. Pero cuando pensamos que tenemos un espíritu, pues es como, ¿qué será el espíritu? ¿Por dónde andará eso que tengo? ¿Sí? No lo comprendemos, porque no es lo correcto. Lo correcto es que tú eres espíritu. Tienes un alma, esa alma son las emociones, el intelecto, eso sí es lo que tienes, tus emociones, tu intelecto. Ujú. Y vives dentro de un cuerpo. Vives dentro del cuerpo. De hecho, tú que eres espíritu le das vida a tu cuerpo. Si tú que eres espíritu te sales de tu cuerpo, el cuerpo cae muerto y ahí se queda. Tú que estás dentro de ese cuerpo, tú le das vida. Es importante porque cuando Dios dice, si comes vas a morir, empezamos a ver cosas bien interesantes en cuanto a la muerte. Ujú. Porque para que alguien muera, entre que pecas y viene la muerte, y luego lo vemos en Romanos 6:23 que dice, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, pues tiene que suceder algo, porque tú pecas y no te mueres enseguida. Ajá. ¿Qué sucede entre estos dos sucesos? Pues te vas enfermando, te enfermas. Yo he escuchado dichos o refranes o pensamientos, ¿sí?, de humanistas que dicen que el ser humano en cuanto nace comienza a morir. En cuanto naciste comenzaste a morir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a empezar las enfermedades, porque empieza el deterioro de tu cuerpo, porque bla, 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 bla. ¿Ok? Todo eso es lo natural en el mundo, en el sistema del mundo. Pero yo te quiero ubicar en lo espiritual porque la palabra de Dios es espíritu y el estado de ánimo es espiritual también, para que tú puedas hacer frente con tu fe, creyéndole a Dios, creyendo su palabra, todo problema, toda angustia, toda enfermedad con la fe, creyéndole a Dios, creyendo su palabra, con una actitud animada, con una actitud de vencedor, con una actitud como la que tuvo David, sabiendo que tú tienes un pacto en la sangre de Jesús, un nuevo pacto, dice la Biblia, que es un mejor pacto, que tú tienes mejores promesas de parte de Dios para enfrentar estos tiempos de pandemia, de enfermedad, de crisis económica. Muy bien, yo creo que vamos a continuar desarrollando este tema en las próximas eh, reuniones, las próximas conferencias, porque no quiero ya entrar en la siguiente parte, más bien vamos a hacer la cuestión práctica. La cuestión práctica, el estado de ánimo, al ser tú espiritual como es Dios, las palabras que tú dices, las palabras que tú hablas, los pensamientos que tú tienes son de vital importancia, importantísimos.
¿sí? Eh, yo les he puesto el ejemplo que cuando ¡ah! ¡Oh! Sí, te empiezas a sentir mal, empiezas a estornudar y te volteas a alguien y le dices, híjole, no me siento bien, creo que me va a dar. Si alguna vez tú has pasado por algo así, yo te garantizo, te garantizo, te garantizo, ¿sí? Que te ha dado, que empieza la enfermedad, que crece, que hasta, a veces hasta decimos, no, pues ya viene la época de las gripes, ¿verdad? Ya viene ahora la influenza, ya va a entrar la influenza, sí, que es otro tipo de gripe, sí, pues ya, pues nos preparamos, disponemos. Eso no es actuar en fe porque estamos actuando en contra de la palabra de Dios o no como dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, para empezar, dice ahí en Isaías 53:4, ciertamente, dice el Señor, yo llevé tus enfermedades, sufrí tus dolores, por tus heridas, por mis heridas, dice el Señor, tú ya fuiste sanado. Es la palabra de Dios. Y no habla en futuro, está hablando en pasado. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo llevaste mis enfermedades, Señor? ¿Cuándo sufriste mis dolores? Cuando pagué todos tus pecados. ¿Sí? ¿Te acuerdas que yo les dije que hay un referente entre el pecado y la muerte? Se llama enfermedad. Y la enfermedad es espiritual. La enfermedad es espiritual. Lo vamos a seguir desarrollando esto, ¿ok? Jesús, por ejemplo, también nos dice cuando están hablando de corrupción del cuerpo, de problemas, y hablan de la comida, Jesús les dice, no es lo que entra en el hombre, no es lo que entra a tu cuerpo lo que te corrompe, es lo que sale de tu cuerpo, los pensamientos, las palabras. Vuelvo a insistir, porque vamos a orar ahorita conforme al Salmo 91 otra vez y vamos a declarar quiénes somos, vamos a creer que efectivamente Dios es con nosotros y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a tomar una posición de fe. Vamos a dejar de mirar al gigante, vamos a dejar de mirar como el caso de Pedro cuando caminó sobre el agua, ¿se acuerdan de la historia? Vamos a dejar de mirar el viento y la braveza del mar y las olas, y vamos a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo pongo mis Jesús? Los pongo en la Biblia. Pongo mis ojos, pongo mi corazón en la palabra de Dios y entonces comienzan a suceder las cosas. Eso es tener fe y eso es comenzar a animarnos. Hay que comenzar por animarnos en esta tarde, ¿ok? Todavía tenemos mucho por desarrollar acerca de cómo cambiar nuestra actitud, cómo tomar la fe y hacerla que se vea, ¿ok? Sobre todo en estos tiempos. Pero vamos a comenzar haciéndolo, declarando y creyendo lo que declaramos, porque viene de la palabra de Dios. Porque viene de la palabra de Dios y está en la palabra de Dios, es la verdad. ¿Ok? Bueno, yo espero que esto te esté animando, yo espero que la palabra de Dios y el Espíritu Santo te esté ministrando y te esté diciendo cuán de especial eres tú, cuán importante eres para Él, ¿sí? Que Él tiene planes para ti, para darte un futuro y una esperanza. Que tú no estás al garete, tú no debes de estar conmigo, híjole, y si me da, y ya me voy a morir, no, 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 tú eres un hijo, una hija de Dios, nacido de nuevo, tú eres especial tesoro de tu Padre Celestial, tú tienes propósito y lo vas a cumplir. Como dice la Escritura en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Vamos, yo te animo a que lo repitas conmigo y di, Padre Celestial, tú dices en tu palabra que tú, Jehová, cumplirás tu propósito en mi vida. Así que yo no tengo por qué aceptar el COVID-19 o ni la influenza, no tengo por qué aceptar que voy a sucumbir ante la violencia, ante la corrupción, ante la crisis económica, porque tú, Dios, te has comprometido a que cumplirás tu propósito en mi vida. Wow, dígalo, no nada más me vean. Esto es importante, es bien importante. ¿Usted conoce a la gente animada? ¿Usted ha visto a alguien animado?
Hay muchos ejemplos bien padres, ¿verdad? Seguramente en tu congregación, tu pastor, tu pastora. ¿Mm? La gente animada habla, la gente animada te dice, vamos, sí se puede, vamos, claro, sí, adelante. No se quedan callados mirando. ¿Mm? Tú, no tú debes, dice, dice Dios en su palabra, Dios te dice, la fe sin obras es muerta, hijo. Si tú puedes decir que crees en Dios, pero si no le empiezas a poner como decíamos, yo me acuerdo de un dicho de chiquito, ¿verdad? Ponle chocomilk a tu chocolate, ¿ok? Los que son de mi edad, de allá de los años 50, 60 para acá, saben a qué me refiero. Ponle chocomilk a tu fe, ponle chocomilk, ponle palabras de fe y declara, Dios, tú cumplirás tu propósito en mi vida, yo no voy a sucumbir ni ante el COVID, no voy a sucumbir ante ninguna enfermedad. ¿Por qué? Y si tienes ahí, y bueno, aquí te lo vamos a poner, el Salmo 91, lo vas a ver aquí en el cintillo, ¿sí? Dile, porque yo, Ricky Ricón, vamos, habla tú conmigo, di, yo, no diga, bueno, si dice Ricky Ricón, me voy a alegrar, me va a llegar la bendición a mí, pero ponte un nombre, di, yo, Ricky Ricón, soy el que habito al abrigo del Altísimo. Yo, Ricky Ricón, soy el que moro bajo la sombra del Dios omnipotente, y ese eres tú, mi Padre. Por eso te digo hoy a ti, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, yo en ti confío, yo en ti confío y tú me librarás. Por eso tú me vas a librar, Dios, del lazo del cazador. Tú me libras de la peste destructora. Tú, Señor, con tus plumas me cubres y debajo de tus alas yo estoy seguro. Escudo y adarga, escudo, defensa, es tu verdad, tu palabra es la verdad, Dios. La Biblia es la verdad. Es un escudo y es mi defensa. Es una espada, la espada del Espíritu que es tu palabra. Por todo esto, dile como dice el Salmo 91:5, yo, Ricky Ricón, no voy a tener miedo. Dios, yo me resisto a dejar entrar el miedo en mi vida. No temeré al terror nocturno, no voy a temer la pandemia, no voy a tener saeta que huele de día, no voy a tener miedo a la violencia, ni a pestilencia que ande en la oscuridad, no voy a tener miedo a mortandad que en medio del día destruya, porque caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no va a llegar. Dilo conmigo, lo creo, lo declaro, porque está en la Biblia, porque es palabra de Dios, mi Padre, ¿sí? Y lo voy a vivir, y lo voy a vivir. Y me dispongo a ser un hombre, una mujer animado, animado con el Espíritu Santo de Dios, con la palabra de mi Padre puesta en la boca, y voy a pelear la buena batalla de la fe. Voy a hacer que suceda. Haz que suceda esto. ¿Ok? Bueno, aquí le vamos a dejar. Espero que hayas recibido algo de parte de Dios y estés animado. No pongas tus ojos en las noticias, no hagas caso de las noticias, ni siquiera, escúchame bien, ni siquiera pongas mucha atención en tus síntomas y todo eso. Ujú. Pon tu confianza en el Señor, pon tu confianza en la palabra y comienza a declarar, a declarar. Yo hace unos días, bueno, hace exactamente 8 días, empecé a sentir un malestar aquí en mi garganta. Mi garganta me empezó a doler la garganta, sentí un puntito así, un punto como de infección o algo en la garganta. Luego vienen los pensamientos, ¿verdad? ¿Y será el COVID? ¿No será? Ujú. Y yo pensé en mi experiencia, bueno, pues si es en la garganta y un puntito más bien es una infección bacteriana. Empecé a pensar como el mundo, no en lo espiritual. Aquí hay que pensar en el espíritu. Y entonces dije, bueno, pues si es bacteriana, pues sí es antibiótico, bla. No, 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 dije, a ver, Ricky, Ricón, ubícate en lo espiritual. Así que empecé a declarar y orar por mi garganta y hablarle a mi garganta y se sana. Y yo recibo sanidad. Yo me someto, como dice la Escritura, me someto a Dios, resisto a Satanás, resisto al diablo y tiene que huir de mi vida. Ujú. A los 3, 4 días me estuvo molestando, pero 3, 4 días ya no lo tengo. Ujú. Se fue. Bueno, haz lo mismo. Haz lo mismo. No te estoy diciendo que quieres ir al médico, ve al médico, pero no pongas tu confianza en ellos. No pongas tu confianza, debe estar en Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios tu Padre. Ujú. Sí, la medicina es buena porque ha traído bendición, pero lo malo es cuando ponemos nuestra confianza en eso. Nuestra confianza debe estar en Dios,
creyéndole a Él y creyendo su palabra. Bueno, ya quiero seguir otra vez predicando. No, mi amado, mi amada, espero que Dios te bendiga. Yo declaro salud, yo te declaro en victoria, te declaro protegido, te declaro guardado. Te cubro con la sangre preciosa de Cristo Jesús, porque eres una hija, eres un hijo del Dios Todopoderoso, amado, amado por Dios. Él no te ha dejado y no te va a dejar. Ujú. El único problema es si tú te dejas abatir, porque ¿quién ayudará? ¿Quién levantará al del espíritu abatido? Nos vemos aquí dentro de 8 días, ¿sí? Y vamos a continuar con este tema. Vamos a ser entrenados para ya echar fuera y resistir la enfermedad, la pandemia, la crisis económica y todo lo que este mundo viene, ¿sí? Las cosas vienen más fuertes, eso te lo digo. En el mundo se va a poner más feo, pero nosotros podemos confiar. Confiar, dice el Señor, confía en mí. Yo he vencido al mundo. Nosotros somos los hijos del Rey y estamos aquí para hacer luz en medio de las tinieblas. Bueno, bendiciones. Nos vemos dentro de 8 días.